tan cierto como que este canto lo puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hoy, coincidiendo con el penúltimo domingo del año litúrgico, celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. Lo siento, empiezo otra vez. Vale. Hoy, coincidiendo con el penúltimo domingo del año litúrgico, celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, un día en el que el Papa Francisco nos pide que tengamos especialmente presente a los necesitados y que tomemos conciencia de que el Evangelio nos pide un compromiso de solidaridad y amor. Comenzamos nuestra Eucaristía pidiendo perdón al Señor. Apresura tu venida. Señor, ten piedad. Reúne a los dispersos. Cristo, ten piedad. Alienta nuestra esperanza. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Dios. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La lectura que vamos a escuchar nos habla del final de los tiempos y nos anuncia que en medio de situaciones difíciles y dolorosas está la promesa esperanzada de salvación de Dios para su pueblo. Lectura de la profecía de Daniel. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que ocupa de los hijos de su pueblo. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me...
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Protégeme, Dios mío, que no te escuche. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que no... Continuamos escuchando el libro Hebreos, que nos explica lo que Jesús ha hecho por nosotros. Con su entrega nos ha liberado del pecado y nos ha abierto las puertas de la vida para siempre. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios, y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo se tambalearán, los astros caerán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que Él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Sentados un momento, por favor. Seguimos en Jerusalén. Esta vez no estamos en el templo. Recordáis que las semanas anteriores vimos al Señor en el templo, que todos los días venía desde Betania y pasaba allí el templo. Yo os comentaba la semana pasada que aunque no se ha leído en este ciclo litúrgico, el Señor tenía una serie de encontronazos con los poderes religiosos de la época. Después ese diálogo con el escriba, que sí escuchamos hace 2 semanas, y la semana pasada veíamos al Señor poniendo como ejemplo a esa viuda que echaba las 2 monedillas. Todo ello en el templo. Y hoy nos encontramos que el Señor y sus discípulos salen del templo y se dirigen a Betania. Y en el Monte de los Olivos, por la pregunta de los discípulos, Jesús les cuenta lo que acabamos de escuchar. Algo que nos inquieta a nosotros, como probablemente inquietaría también a los discípulos cuando lo escucharan. Esos presagios de catástrofes naturales antes de que llegue el Hijo del Hombre, que llenarían a los discípulos de temor, y además eso de que no se sabe el día ni la hora. El Señor los estaba preparando,
Ellos estaban en Jerusalén. Los discípulos habían visto cómo el Señor se había enfrentado a los poderes religiosos y había salido victorioso. Quizás se habían olvidado de la triple profecía que Jesús hizo camino de Jerusalén. ¿Os acordáis? Allí vamos para que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los poderosos, muera y resucite. Y ante ese olvido, el Señor les vuelve a recordar, oye, que van a venir momentos difíciles, no sabemos el día ni la hora. Y el Señor se está refiriendo sobre todo a lo que le va a ocurrir a Él y por tanto a los discípulos cuando suceda la pasión. Será a los pocos días de este texto que se acaba de proclamar. El Señor quiere que ellos estén esperanzados. Mirad, llegará ese momento en que aquello que os he dicho va a suceder y entonces llegará la angustia, no sabréis qué hacer, os veréis solos aquí en Jerusalén sin saber qué hacéis aquí ni qué va a ocurrir conmigo. Cuando llegue ese momento, mantened la esperanza, es lo que le está diciendo el Señor, sin decírselo directamente, pero es lo que le está preparando. Quizás ellos no se acordaron en el momento de la pasión, pero después sí. Cuando llegue ese momento difícil en que os veáis privados de mí, vosotros seguid manteniendo la esperanza, aunque por fuera parezca que todo está perdido, aunque por fuera incluso vosotros tengáis que aparentar otras cosas, sed como la higuera. Por fuera parece que quizá está seca, pero por dentro la savia está trabajando para que cuando llegue el momento empiecen a salir esos brotes, esos retoños que den lugar al fruto. Y eso que Jesús le decía a sus discípulos sobre la proximidad de la pasión, después la Iglesia pues nos lo ha transmitido y nosotros también lo podemos escuchar hoy, pero sin miedo. No es cuestión de que vaya a venir ese cataclismo antes de la venida del Hijo del Hombre, ese fin del mundo, que sabemos que algún día llegará, pero no sabemos ni el día ni la hora. Antes bien, el Señor lo que nos dice, mirad, llegará un momento en que todo lo malo pasará, en que todas nuestras dificultades serán superadas, pero es normal que tengáis miedo porque antes van a suceder pues muchas cosas en la historia y en vuestras vidas. Y si no, encender la televisión y ver los telediarios. ¿Acaso no vemos cosas como la que el Señor nos describe? Catástrofes naturales, pues fijaos lo que está sufriendo la gente en La Palma actualmente. Catástrofes humanas, fijaos lo que está sucediendo en las fronteras de Polonia. Y si nos ponemos a ahondar, pues sabemos que siempre hay problemas, siempre hay tensiones, siempre hay dramas que nos afectan. ¿Y qué nos está diciendo el Señor con todo esto? Mantener la esperanza. Que es verdad que vemos muchas cosas malas a nuestro alrededor, pero seguid confiando que todo se superará. Solamente hace falta tener esa confianza en el Señor y dejar que Dios siga fomentando la esperanza en nuestro interior, como la savia de la higuera. Y para ello el Señor nos pide simplemente que hagamos un acto de fe en Él, en su palabra, porque todo pasará, lo malo y lo bueno, y lo sabemos, ¿verdad? Todos hemos superado también momentos difíciles en la vida, y también hemos visto pasar momentos buenos por delante de nosotros. Todo pasará, pero mi palabra se mantiene, nos dice el Señor. Y esa es la confianza que debemos tener. Una confianza que además tiene que ser esperanza que entreguemos a nuestros hermanos. Lo hemos escuchado. Hoy volvemos a celebrar la Jornada Mundial de los Pobres, que el Papa Francisco hace 5 años pues instauró, y nos pide que tengamos los oídos del corazón abiertos al clamor de los pobres de nuestro mundo. Y no solamente a nivel material. En esta jornada no se pide nada material, solamente se pide tener esa concienciación de la pobreza que hay a nuestro alrededor, más allá de la pobreza material. La pobreza que quizás nos ha venido sobrevenida con esta situación que hemos vivido de la pandemia. La pobreza incluso que estamos viendo ahora, que nos están anunciando que faltan suministros, que va a haber un gran apagón, que todas esas cosas. Y nos preguntamos, bueno, ¿y nosotros podríamos vivir en cierta pobreza? ¿O estaremos demasiado apegados a las cosas materiales para no descubrir qué es lo verdaderamente importante? La jornada de hoy nos invita no solo a que seamos solidarios, sino sobre todo
a que seamos conscientes de la pobreza del ser humano. Quizá nos hemos engrandecido mucho, quizá nos hemos subido en altares, quizá hemos pensado que lo podemos todo. Y fijaos, un virus que ni veíamos ha trastocado todo lo que nosotros habíamos construido y no sabemos cómo seguirá el tema. Por eso es necesario que tengamos esa conciencia de dependemos los unos de los otros. Y por supuesto, tener esa conciencia de somos criaturas de Dios y a Él nos confiamos para que a pesar de todas las dificultades sigamos fomentando esa esperanza y pase lo que nos pase, bueno o malo, confiemos en su palabra que no pasa nunca. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, nuestra suerte está en su mano. Por la Iglesia, que dé siempre y en todo lugar un buen testimonio del amor de Jesucristo. Oremos. Por los gobernantes de las naciones, que dediquen todos sus esfuerzos a solucionar conflictos como el actual en la frontera de Polonia y hacer posible una vida digna para todos. Oremos. Por los que no tienen lo necesario para vivir, que encuentren en nosotros la presencia del amor de Dios que no les abandona. Oremos. Por los que trabajan al servicio de los pobres y necesitados, en entidades e instituciones tanto civiles como de iglesia. Oremos. Por los frutos del sínodo. Oremos. Por todos nosotros, que seamos siempre unos administradores buenos y de total confianza de los dones que Dios nos da. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, enséñanos el sendero de la vida, sácianos de gozo en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana. Con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna. Y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos,
Te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen del Carmen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Las personas que están en el coro, por favor, si quieren comulgar, que bajen a la nave de la iglesia. Si alguien quiere tomar la comunión en la boca, que vaya al fondo del templo y espere a que yo llegue. El resto que queráis comulgar, permanecéis de pie en vuestro sitio y pasaremos los ministros distribuyendo la comunión. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. El viernes a las 7:30 de la tarde, después de la misa, vamos a tener aquí una charla, meditación, que nos va a ofrecer el sacerdote Fermín Negre. Algunos lo conocéis, porque de aquí después en Girola, porque está en el grupo Ixcis, cantamos nosotros muchas canciones de ellos, y él ha escrito un libro y lo va a presentar. Va a ser un ratito para que compartamos y recemos juntos, y por supuesto todos estamos invitados. Además, os animo porque puede ser una buena forma de terminar el año litúrgico y empezar el Adviento escuchando a Fermín en las reflexiones que nos va a hacer para que nosotros meditemos. Así que ya sabéis, el viernes a las 7:30 de la tarde. Nos despedimos de la Virgen cantando la salve. Salve Regina, Mater